Buenos días, hermanos. Así como en la escuela, ¿verdad? Así. Buenos días, profesor. Así que decían los niños, ¿verdad? Pues bueno, después de esta hermosa alabanza, les voy a pedir, hermanos, porque llegó el tiempo de escudriñar un poco la palabra de Dios. Les voy a pedir que abramos nuestras Biblias, porque el Señor nos tiene palabra el día de hoy. Y le voy a pedir que pongan su Biblia en el siguiente pasaje, que es Proverbios 14. $14:34. Proverbios 14:34. Solamente ese versículo lo vamos a leer en voz alta y luego vamos a orar. ¿Ya lo ubicamos? Bien. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Amén. Vamos a orar un momento para que el Señor ponga su espíritu en este tiempo, que sea su palabra la que sea proclamada. Señor, te damos gracias en este momento, Señor, te bendecimos, te adoramos, Señor, y Padre, te pedimos que en este tiempo seas tú el que nos hable. Somos pocos, Señor, en este momento, Señor. Fructifica, Señor, en estos pocos tu palabra, tu semilla. Pero también el mensaje se graba, Señor. También que otros, por medio de los medios electrónicos, lleguen a este mensaje, Señor, o el mensaje llegue a ellos, Señor, como semilla fructífera, Señor. Padre, quita, Señor, todo obstáculo, Señor, de aquellas personas que no pudieron venir el día de hoy, Señor, para que tu iglesia, tu pueblo, Señor, sea fortalecido y no pierda las bendiciones de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, fíjense que en la antigua Roma, aquella Roma que han visto en las películas, ¿verdad? Con el Coliseo y todas estas cosas que había. ¿Sí? Ah, ok. Ah, ok. Toda una tensión técnica. Gracias a Dios. Bueno, entonces decíamos que en la antigua Roma se levantó cuando fue fundada por la práctica de valores como la disciplina, el deber, el honor, el respeto a la ley. Pero con el tiempo, esa sociedad olvidó esos valores y se volvió indulgente, corrupta, inmoral y materialista. Y eso desencadenó su caída o preparó el terreno para su destrucción. El propio Israel, el propio pueblo de Dios del Antiguo Testamento, Dios le dio leyes perfectas, les dio leyes adecuadas, les dio valores que seguir y una tierra bendecida. Y sin embargo, cuando le dieron la espalda al Señor, cuando abandonaron la ley de Dios, fueron conquistados. Y es que digo esto como introducción porque pensando en la prédica para hoy, me topé con una frase que me llamó mucho la atención y la frase es la siguiente: una sociedad que no defiende sus valores está destinada a ser reemplazada por una sociedad que sí defiende sus valores. Y esto no solamente es una observación sociológica o antropológica, según la explicación que algunos pudieran darle, sino que también es un principio que la Biblia enseña. La Biblia nos exhorta a defender nuestros valores, porque si no defendemos nuestros valores,
vendrán otros que sí los defiendan y nosotros vamos a caer y perecer delante de esos que sí defienden sus valores. Y es que los valores justos, los valores de Dios no se heredan automáticamente, no son una herencia genética. Se deben de defender y promover activamente. La palabra de Dios nos da una guía sobre este punto en Deuteronomio 6, 6, 7, si me acompañan. Deuteronomio 6. Versículos 6 y 7. Esta es la manera en cómo se heredan los principios bíblicos, los valores de Dios. Dice así, ¿ya lo tenemos por ahí? Amén. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Los valores es algo que se transmite. Aquí habla de hijos, no todos tenemos hijos, pero sí hay gente a nuestro alrededor que son pequeños o no necesariamente pequeños, pero gente a nuestro alrededor a las cuales podemos estar actuando de acuerdo con estas palabras, repitiendo, hablando, andando en el camino y al acostarse, estando divulgando los principios bíblicos de Dios. Y el problema no es que los valores se olviden mágicamente o por accidente, sino que esos valores bíblicos no se transmiten con intención. No hay intención de transmitirlos. Y es que en la sociedad ahora se practica, y sobre todo entre los jóvenes, un hiper, o sea, hiper significa exagerado, hiperindividualismo. Porque al niño se le educa, tú ve a la escuela, tú haz lo tuyo, tú haz lo que te convenga, ve por el camino donde encuentres este dinero y pues solo importa lo que tú quieras y lo que tú creas. Y de esa forma los valores desaparecen si no se defienden. Los valores desaparecen si no se cuidan. Y más si compramos la idea errónea de los valores son viejos, son de antes. Y hoy es otra cosa. Los jóvenes tienen ideas nuevas y los demás tienen ideas antiguas. Ahí ya se está desprestigiando, se está desvalorizando los principios de Dios. Acuérdense que el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y esas ideas que mucha gente las tilda de antiguas, todavía rigen hoy. Que no lo quieran ver así, es distinto. En el libro de Jueces, no es para que vayan, lo menciono la referencia. En el libro de Jueces, Josué, recuerdan a Josué, ¿verdad? Aquel líder, ¿verdad? Que guió al pueblo para conquistar la tierra prometida, ¿verdad? Ese líder murió. Y dice Jueces 2:10, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, que no respetaba sus valores, que no seguía sus principios y que no sabía la obra que él había hecho en medio del pueblo, y entonces se olvidaron de Dios. Es un asunto intergeneracional. Si no se transmiten los valores mueren. Si hay niños en su entorno, hermano, jóvenes, pase la mejor herencia. Si hay gente a su lado, no necesariamente que sean jóvenes cualquiera, pase, transmita la mejor herencia, pase el mejor regalo. De lo contrario pasará como pasó con Josué. Josué murió, vino otra generación que no sabía, que no conocía y se olvidaron de Dios. No basta con que los padres sean fieles. No basta con que solamente los padres
Vayan a la iglesia y los hijos y los demás, ya que hagan lo que quieran. Yo ya no puedo con ellos. Ya me cansé. Que hagan lo que quieran. No basta con eso, hay que formarlos en la fidelidad del Señor, porque si no, una vez lo dije, otros van a venir a formar a esos hijos con otros valores distintos a los nuestros. Y eso va a ser lamentable. Eso va a ser algo que nos duela en lo más profundo. Sin embargo, cuando los valores son abandonados, cuando los principios bíblicos son abandonados, Dios no se queda sin recursos. Dios levanta a otro pueblo. Le voy a pedir que vayamos al siguiente versículo que está en Mateo 21. Está el aironazo, pero prefiero el aire, ¿verdad?, que el calor. Mateo 21, versículo 43. Fíjense, justamente esto que vamos a leer es lo que pasa cuando hay un pueblo que es infiel a los principios de Dios, como les pasó a los judíos. Y vean lo que dice ahora el versículo 43, lo que Jesús les dice a la gente que lo rechazaba. Le dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hubo un tiempo en que esa otra gente fuimos nosotros, la iglesia. Los judíos fueron infieles, el Señor se buscó otro pueblo, otra nación, que diera los frutos que Él pedía. Y por su misericordia nosotros hallamos gracia. Y estamos aquí. Fuimos los otros que Dios levantó. Israel no perdió su posición por debilidad militar o económica, sino por infidelidad espiritual. Y así nosotros como iglesia podemos también perder nuestro lugar por infidelidad espiritual. Y Dios puede buscarse a otros. No se va a quedar el Señor limitado. Por eso hay que corregir el rumbo. Hay que corregir el rumbo en la iglesia y en nuestras familias, porque el Señor dice, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré a ti pronto y quitaré el candelero de tu lugar. Lo veíamos hace algunas predicaciones. Habrá consecuencia si abandonamos al Señor. Y es que, hermanos, vean las naciones de Europa. Hoy en día, Europa, países como Alemania, Reino Unido, Escandinavia, Holanda, España, Francia, Portugal, países donde fue la cuna del cristianismo, países donde nació, donde se desarrolló el evangelio, donde se predicó la palabra de verdad, abrazaron el secularismo, abrazaron el ateísmo, decidieron dejar de lado los principios de Dios, abrazar el progresismo y el comunismo, y empezaron a decir, la religión es un obstáculo, es algo que nos oprime, queremos ser libres, y ahora sus sociedades están desapareciendo. Y se están llenando de árabes, musulmanes, de negros y de hindús, por montón. Sus iglesias son abandonadas, vendidas, y luego usadas como mezquitas. Su sociedad está siendo sustituida. La sociedad, vuelvo otra vez, la sociedad que no defiende sus valores está destinada a ser reemplazada por una que sí defiende los suyos. Y eso vale también para la iglesia, para las familias. Veamos cuántos estamos aquí. No señalo a nadie, Dios sabe, ¿verdad?, las razones,
Pero no es posible que en el día del Señor tengamos esta asistencia. ¿Dónde está la defensa de nuestros valores? Quiero que veamos unas fotos, que las tengo aquí, espero, miren, eso es Londres. El lugar donde se predicó el Evangelio, el lugar donde nacieron las denominaciones donde ahora se predica el Evangelio, que vinieron a América, el lugar donde grandes reformadores predicaron, el lugar donde se derramó sangre por la palabra de Dios para que la Biblia pudiera ser leída, ahora está llena de musulmanes. Y hay otro por ahí, ahí están orando. En calles de Londres, donde se predicó el Evangelio, donde nació la iglesia metodista, donde nació la iglesia bautista, donde nació la iglesia presbiteriana. Y es que ellos, que creen en un error, que creen en una religión falsa, ellos sí dan la vida por su religión. Ellos sí hacen a un lado sus compromisos por su religión. Ellos sí están ahí, asoleándose o lo que sea, incomodándose por lo que ellos creen, aunque sea un error. Y aquí no podemos llenar una iglesia de 30 asientos. Una sociedad que no defiende sus valores está condenada a ser reemplazada por otros que sí los defiendan aunque sean equivocados. Y es que defender los valores no se trata de violencia, se trata de fidelidad, porque luego lo relacionan, es que para no incomodar y no ser violentos, y ese discursito, ¿verdad?, que hoy en día, por eso cállate. No, eso es un gran error. Vean lo que dice Filipenses 2:15. Filipenses 2:15 dice de la siguiente manera. ¿Ya lo tenemos? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. No se trata de violencia, se trata de ser fieles, se trata de resplandecer. Se trata de ser luz en medio de la oscuridad. Se trata de guardarse en santidad, ser irreprensibles y sencillos como hijos de Dios y defender la verdad. No siempre se necesita defender la verdad públicamente, pero sí se necesita no comprometer la verdad con nuestras decisiones. El profeta Daniel, creo que todos conocemos la historia del profeta Daniel, que fue llevado de la tierra de Israel a Babilonia y ahí tuvo que vivir, ¿verdad? El profeta Daniel no organizó una protesta o una marcha, ¿verdad?, en Babilonia. Lo que decidió fue ser fiel. Lo que decidió fue no contaminarse. Lo que decidió fue ser comprometido con lo que creía. Acompáñenme a Daniel 1:8. Para que veamos el punto de Daniel. Daniel 1:8. Daniel 1:8. Y ahí vemos que todo se trata, hermanos, del corazón, de lo que hay en el corazón de cada uno con respecto a lo que cree. Y dice así, ¿ya lo tenemos? Amén. Sí. A ver, a lo mejor allá por la hermana Silvia, digo, aprovechando que somos poquitos, pues
ahí a ayudarnos mutuamente. Ya lo encontraron, pero Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y si leemos el 9, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y el Señor lo respaldó. No se puso a pelear contra Nabucodonosor y a armar una marcha y un plantón, ¿verdad? Pero sí fue firme en lo que él creía, en adorar solo al verdadero Dios y no inclinarse ante la estatua idólatra de ese rey corrupto. Ese es el compromiso. Y me hubiera gustado que más personas hubieran oído este mensaje. Porque ahorita comentaba con algunos hermanos que me da la impresión de que algunos parece que el domingo ven la lista, la agenda. A ver, ¿no hay compromisos? No hay. Ah, bueno, vamos a la iglesia. Cuando debería ser al revés, ¿verdad? Y me da la impresión que muchos hacen eso. Necesitamos ser fieles a nuestros principios bíblicos, hermanos, en donde estemos, como estemos, y aún en la iglesia. Tenemos que negarnos a participar en lo injusto, en los ambientes laborales, en las filosofías del mundo, pero también en nuestras decisiones y en la forma en cómo administramos nuestros compromisos, hermanos. Porque no puede ser que un día un hermano, un hijo de Dios, no pueda venir ni siquiera al culto y el otro tampoco y el otro tampoco. Algo no está bien ahí. Y es que lamentablemente, de forma inconsciente, ¿verdad? Hay ideas que circulan y hasta, por ejemplo, vienen psicólogos, no generalizo de todos los psicólogos, pero hay unos que se creen más hijo de la ciencia, ¿verdad? En lugar de otra cosa, y le dicen a su paciente o cliente, le dicen, no, deja de lado la religión, déjala de lado. Y date la oportunidad de experimentar una nueva vida, ¿verdad? Consentirte a ti mismo, ¿verdad? Premiarte y apapacharte a ti mismo, ¿verdad? Deja de lado la religión, eso es otra cosa. Redescúbrete, sí. Eso es lo hedonismo. Cuando yo estudié psicología, una maestra psicóloga decía, la religión, así muy ufanosamente, la religión me ha traído muchos clientes. ¿Qué está diciendo? Pues la religión es fábrica de traumados que necesitan atención psicológica y psiquiátrica. Y muchos estudiantes se creen esas cosas. Sí es cierto, sí es cierto. Sí, la ciencia de la psicología, ¿verdad? Y eso sobre todo impera en carreras de área humanística y social. Son unas fábricas para la descristianización de la gente. Porque yo pasé por eso. Y no podemos ser infieles al Señor y abrazar ese hedonismo. El Señor bendice la fidelidad y la obediencia. Pero si somos infieles, no esperemos que luego el Señor venga a satisfacer nuestras necesidades o a sacarnos del apuro. Tal vez para cuando nosotros busquemos al Señor, como le pasó a los judíos, Él ya haya levantado otros en otra parte, que sí le van a llevar el fruto que Él pide.
Vayamos a el siguiente pasaje en Proverbios. Proverbios 14:35, ahí al ladito de donde empezamos. Miren, esa es la actitud del Señor para con los fieles, con la gente fiel. Dice, la benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza. En estos países que les mostré hace un momento, que están llenos de musulmanes, hay supuestos ministros de Dios, falsos ministros de Dios, que hasta esos son homosexuales algunos, o lesbianas. Y estos falsos ministros dicen, y se les ocurren cosas como, vamos a quitar las cruces de las iglesias, para que no se ofendan nuestros invitados musulmanes. Pues obviamente no es un ministro entendido. Es una persona necia, es una persona infiel. Y esos infieles son los que el rey no va a atender, los que el rey va a desechar. La fidelidad al reino es el fundamento que engrandece a cualquier nación. Mientras no podamos ser fieles, llevándolo aquí a nuestra iglesia, mientras no podamos ser fieles al reino, el Señor puede que no nos tome en cuenta. Porque la fidelidad es el fundamento. Es el fundamento que engrandece, que bendice. Y el pecado, la infidelidad, la ligereza en tomar la ley de Dios, trae vergüenza, trae fracaso, trae que seamos descartados. Fíjense, cuando el profeta Jonás, ¿recuerdan a Jonás? Jonás, el del gran pez que fue tragado, ¿verdad? Jonás les predicó a una ciudad pecadora que se llamaba Nínive. Les predicó y los de Nínive se arrepintieron y el Señor los perdonó. Pero sabemos por la historia que pasaron años y esa Nínive volvió a su camino de pecado. Y finalmente fue destruida. Hoy ya no existe esa ciudad. El juicio de Dios les llegó a ellos. Y ahí se ve el ejemplo. Otra vez, aunque a ver si no fastidio, pero otra vez. Una sociedad, entiéndase también familia, iglesia, que no defiende sus valores, está destinada a ser reemplazada por una que sí los defiende. Debemos de sentir un orgullo sano por la fe, hermanos, por nuestros principios bíblicos. Debemos hablar de nuestros principios bíblicos delante de los demás, sobre todo delante de nuestros hijos, delante de nuestros nietos, delante de los invitados. Que no nos dé vergüenza o pena. Ay, no se vayan a ofender. Ay, no vayan a hacer mala cara. A esos musulmanes que estaban ahí ahorita, eso no les importa que los demás hagan mala cara. Ellos ahí están. Y eso que están siguiendo una falsedad. A ellos no les importa. Y mírenlo. Dios busca un pueblo que viva sus valores. Y ese pueblo que vive sus valores, el Señor nunca lo va a descartar. Nunca lo va a abandonar, nunca lo va a sustituir, porque es un pueblo fiel. Y el llamado también es personal, defender la verdad, en casa, trabajo, iglesia, comunidad. ¿Estamos defendiendo los valores del reino o inconscientemente estamos cediendo terreno poco a poco a la ideología del mundo? Porque este comentario de
Los jóvenes de hoy tienen otras ideas. Y antes era diferente. Estos comentarios se los he oído a gente cristiana. No, los valores de hoy siguen siendo los mismos valores, que son los valores de Dios, de la ley de Dios que no caduca, que no pasa. Comprometámonos hoy a vivir y enseñar la verdad de Cristo para que seamos parte de un pueblo fiel que Él preserva y jamás reemplaza. Me hubiera gustado, vuelvo a repetir, ¿verdad?, que viniera más gente. Por alguna razón, ¿verdad?, tal vez el enemigo, ¿verdad?, con sus maquinaciones, le puso tropiezo a muchos de los hermanos que hoy en día no están aquí. Ojalá lo vean en el video, ¿verdad?, porque precisamente de ahí depende nuestra supervivencia espiritual, de ser fieles a nuestros valores, de no avergonzarnos de nuestros valores, de hablar de nuestros valores, de hablar de la palabra, de hablar lo que creemos, de hablar de la redención que el Señor Jesús hizo en nosotros, de la gracia que Él tuvo, para que ahora podamos decir que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Vamos a orar un momento, hermanos. Los que puedan ponerse de pie, pónganse de pie, por favor. Vamos a orar un momento, ¿verdad?, para reflexionar sobre esto. Y que el Señor ponga semilla de fidelidad, ponga espíritu de fidelidad en nuestras vidas. Que no seamos fáciles de renunciar a lo que el Señor nos está llamando. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Padre Santo, perdónanos si algo nos ha faltado, Señor, en nuestra fidelidad. Perdónanos si no hemos orado suficientemente, Señor, si nos hemos confiado más en nuestras fuerzas que en tu palabra, Señor. Perdónanos cuando hemos pensado que las cosas están bien y que podemos dejar pasar, que estamos tranquilos y podemos no ir un día a la iglesia, o 2, o 3, o 4. Padre Santo, Señor, ten misericordia de nosotros y perdónanos. Padre Santo, tú descartaste aquel pueblo infiel al cual Jesús les predicó, y te buscaste otro pueblo que se entregara a tus frutos. Y ahí nació la iglesia, Señor, como ese pueblo, esa nación que iba a reemplazar, a traer los frutos que tú pedías. Queremos, Señor, tener las fuerzas. Queremos, Señor, tener la fidelidad para poder llevar esos frutos, rendir buenas cuentas delante de ti, cuando estemos delante de ti, Señor. Padre Santo, Señor, ahora estamos en una situación difícil. Padre Santo, Señor, ahora, el día de hoy, mucha gente no pudo venir, Padre, pero yo te pido perdón, Señor, a nombre de las personas, Señor. Padre Santo, Señor, te ruego que vivifiques a cada uno de los hermanos, Señor. Que pongas en sus corazones lo que debe quedar en primer lugar y lo que debe quedar después. Que pongas en sus corazones cuál es la prioridad y qué es lo que queda en segundo plano. Que pongas la capacidad de decir, esto lo resuelvo después de la iglesia, esto lo resuelvo después de que le cumpla Dios. Y no, Señor, que ir a la iglesia sea la última opción en la agenda, Señor. Padre Santo, perdónanos si hemos sido infieles. Y ahora vivifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Trae un nuevo brío de espiritualidad, Señor, en nuestras vidas. Un nuevo brío de fidelidad, Padre Santo. Porque no es posible que otras personas que defienden una mentira y una falsedad, una falsa doctrina, sean más fieles que aquellos que dicen profesar la verdad. Sácanos, Señor, de
ignominia. Sácanos, Señor, de esa vergüenza, Señor. Ten misericordia de la iglesia. Ten misericordia de la iglesia evangélica, Señor. Ten misericordia, Señor, de todos los cristianos, Señor, de los cuales muchos de ellos tal vez no son lo suficientemente maduros y se les hace fácil decir después, al cabo que Dios entiende. O de sus hermanos que a veces dicen, no hay que ser tan exagerado, pero es que los demás que profesan una doctrina falsa, ellos sí son exagerados y por eso prosperan. Ten misericordia, Señor, de la iglesia, Señor. Ten misericordia de nuestra vida espiritual y de nuestras vidas. Bendice a la iglesia, la puerta estrecha, Señor, que pueda ser vivificada, Señor, que pueda ser concientizada. En el nombre de Cristo Jesús te rogamos, Señor. Y Padre Santo, te pedimos por nuestros niños, te pedimos por nuestros jóvenes, para que no caigan en esta ola de hedonismo que se enseña en las universidades, Señor, lamentablemente. Muchas escuelas que deberían de ser un templo para el saber y la ciencia, son un templo para el hedonismo. Pues son un templo para la destrucción de los valores bíblicos. Padre Santo, no permitas eso en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Que nuestros jóvenes y nuestros niños sean fieles a ti, Señor. Para que, Señor, siempre, Señor, tú los veas con agrado. Y los veas, Señor, con orgullo de aquellos, Señor, que han sido obedientes delante del Rey. Gracias, Señor, te damos. Bendice, Señor, nuestras vidas. Perdónenos, Señor, nuestras faltas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.